Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a nuestro estudio bíblico semanal. Gracias a todos los que se conectan en nuestra página Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara y los que nos ven alrededor del mundo en diferentes horarios. Estamos transmitiendo en vivo desde Facebook Live, desde México, y gracias a todos los que se están conectando en este momento. Les damos la bienvenida y también a los que nos ven en diferentes horarios a lo largo de la semana en la República Mexicana, en el norte, Norteamérica, Centro y Sudamérica, en el Caribe, en Europa, hasta Australia y nuestra señal llega hasta los confines de la tierra, así que sean todos bienvenidos. Bueno, vamos a continuar como parte de la Iglesia de Jesucristo, buscando la perfecta voluntad de Dios, escuchando su voz para obedecer su voluntad, porque para eso hemos sido llamados. Nosotros somos pueblo escogido, nación santa y real sacerdocio. Somos el pueblo de Dios, la Iglesia gloriosa, que llevamos su palabra y vamos a ver un tema hermoso, porque el nombre de Dios es invocado por nosotros. Y Dios establece su reino a través de su iglesia. Él escogió hacerlo de esa manera, así que nosotros por eso estamos estudiando continuamente su palabra. Si tú es la primera vez que escuchas un estudio bíblico, pues sé bienvenido, porque grandes cosas y la eternidad está delante de ti, para que Jesucristo viva en tu corazón y tú puedas vivir la vida eterna que Él preparó para todos los que le aman y guardan sus mandamientos. Bueno, pues les recuerdo que el tema anterior fue la muerte, parte 2. Si te perdiste alguno de estos estudios, pues te recomiendo que lo veas. Dios tiene cosas muy fuertes que hablar al respecto y finalmente la vida y la muerte están en manos de Dios, así que te sugiero que lo veas y que lo compartas para que otros aprendan también lo que Dios tiene sobre este tema para nosotros. Ahora, quiero repetir el versículo con el que comenzamos y está en Salmos 66:12. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste abundancia. Ahora el Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Dios, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha hecho bien. ¿Todo esto que acabamos de leer te suena conocido? Hace tiempo me estaba yo literalmente quejando amargamente con un pastor sobre todas las aflicciones que estábamos viviendo mi hija y yo. Familiares a nuestro alrededor que se gozaban agrediéndonos, insultándonos, hablando mal de nosotros en voz alta y aún en la habitación contigua, todos ellos llenos de odio y de envidia. Y bueno, creo que todo el mundo en algún momento hemos pasado por algún transgresor, ¿verdad? Porque el tema de hoy es nuestros perseguidores. Así lo puedes encontrar ahí en nuestras páginas en Facebook y en YouTube. Así que decía que en algún momento todos hemos pasado y hemos tenido algún enemigo, algún adversario que se levanta contra nosotros, que nos insulta, a veces en el trabajo, a veces en la familia, aún en la congregación. Y bueno, cuando estaba yo hablando ahí amargamente, lo único que me comentó el pastor
que realmente esto que me dijo venía del corazón de Dios directamente, fue: un día vas a agradecerle a Dios por todos ellos, porque han sido instrumento en sus manos para forjar en ti el carácter de Cristo. Vaya, de verdad que esa frase se grabó en mi corazón. Y aunque realmente en ese momento no le di gracias a Dios por todos ellos, pero dejé de sentirme tan mal, tan afligida, tan agobiada, tan perseguida. Y bueno, vino a mí la historia, una de mis historias favoritas en la Biblia. Ahí está en Génesis 50, cuando Jacob muere. Recordamos a José, esa vida de ese hombre tan extraordinario, forjado por Dios. Y recordamos el contexto: José era el preferido de Jacob, de su padre Israel. Jacob e Israel son la misma persona. Y José había sido vendido por sus hermanos por envidia. Estaban furiosos porque Jacob lo prefería en todo, lo amaba más. Y lo vendieron. A Jacob le dijeron que un animal lo había destrozado y que estaba muerto. Y lo vendieron a Egipto. Después, ya sabemos la historia, era esclavo de Potifar, después va a la cárcel por los inventos de la esposa de Potifar, y ahí en la cárcel les revela los sueños. Dios le da la revelación de los sueños del copero y del panadero del rey, y lo que se les reveló se cumplió. Entonces después los hermanos, el faraón tiene sus sueños de las vacas gordas y las vacas flacas, y bueno, José los interpreta, y José es puesto como virrey de Egipto, como el segundo de faraón. Y entonces los sueños de José se cumplieron, los sueños que Dios le dio se cumplieron, y José pues estaba en un alto cargo político y económico en el país más poderoso del mundo en ese tiempo. Y como hubo una gran hambre en la tierra, los hermanos de José van a buscar alimentos, y bueno, total, José se rebela, y toda esta historia te invito a que la leas ahí en Génesis. Desde Génesis 37 puedes leer todos estos versículos, todos estos capítulos. Y se reencuentra con su padre. Pasa Jacob unos años en Egipto y le dice que cuando muera lo vaya a enterrar a Canaán. Jacob muere, y José y una comitiva, sus hermanos y una comitiva, lo entierran en Canaán y regresan a Egipto, que era donde vivían. Allí, en ese contexto, están hablando los hermanos en Génesis 50, verso 15. Y dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Imagínense el miedito, ¿no? Ellos ya, Jacob, bueno, de alguna manera detenía a sus ojos, era el que detenía la ira de José, toda esa venganza que en cualquier circunstancia pues hubiera planeado. Imagínense con el poder que José tenía, si de hecho mantuvo a Simeón en la cárcel un tiempo. Entonces ellos estaban aterrados verdaderamente de que José se vengara. Pero fíjense lo que sigue aquí relatando la Biblia. En el verso 16, y enviaron a decir a José, pero no fueron primero ellos, primero mandaron ahí a un emisario: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. ¿Recuerdas el sueño de José, que las gavillas se inclinaban, las de sus hermanos se inclinaban ante él? Y que justamente por eso lo vendieron, lo trataron, primero lo querían matar de la ira, de la envidia que tenían, justamente por esa causa, y después ellos vinieron y se postraron ante José.
Y verso 19. Me gusta tanto esto, que es justamente lo que Dios me habló. Y les respondió José: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí. Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengan miedo, yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Qué proceso tan tremendo, qué relación tan fuerte la de José con Dios. Ese acercamiento de Dios con José y esa fidelidad de José que se mantuvo firme en esa comunión con Dios en medio de un país extraño, idólatra, hechicero, con toda la adversidad que había vivido, con todo lo que había en su corazón. Esta obra solo la puede hacer el Espíritu Santo. Número 1, me gusta tanto lo que reconoce José, porque cuando nosotros no perdonamos y queremos tomar la justicia en nuestras manos, es como si nos quisiéramos poner en el lugar de Dios. Solo Dios es el que puede juzgar y el que puede castigar la maldad de las personas, ni aun cuando es contra nosotros. Y me gusta mucho lo que dice José: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Qué tremendo el reconocimiento de que nosotros no somos nadie para juzgar a los demás y que no podemos guardar resentimiento, porque así como Dios nos perdonó, ¿recuerdas esa parábola de los dos deudores? Del que el rey le perdonó toda su deuda, que era millonaria, y saliendo de ahí le quiso cobrar una deuda mínima a la persona a la que le había prestado el dinero. Es exactamente lo mismo. Si Dios nos perdonó y Jesucristo, siendo santo absolutamente, pagó en la cruz por nuestros pecados, nosotros no podemos retenerle los pecados a nadie en nuestro corazón. El resentimiento es un pecado también y nosotros no podemos tomar el lugar de Dios. Es tremendo. Y luego le dice que lo que ustedes pensaron mal contra mí, todo lo que ellos hicieron para dañar a José, Dios lo encaminó a bien, para hacer, dice, lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Cuántas veces los que agreden a una persona terminan pidiéndole favores, terminan siendo bendecidos por esa persona? Y cuando estamos en Cristo estoy hablando, ¿cuántas veces Dios lo hace? Dios vuelve las cosas de esa manera. Y así como Moisés, por ejemplo, cuando era niño, Dios lo pasó por las aguas del río Nilo y ahí lo salvó y lo llevó a manos de la hija de Faraón. Dios estaba mostrándole a Moisés lo que iba a vencer en su vida futura. Y después él fue el líder que liberó al pueblo de Dios, a Israel, de la esclavitud. Los pasó, ¿recuerdan?, entre el Mar Rojo y no se ahogaron. Así como él no se ahogó en el río Nilo, después pudo cruzar. Dios lo usó para hacer ese gran milagro. Y muchas veces es lo que sucede. Lo que fue en contra de nosotros, Dios lo usa como ejemplo para lo que después, cómo nos va a levantar y cómo nos va a llevar y cómo vamos a bendecir a los demás, aún a nuestros perseguidores. Cuando estas personas van y nos golpean el alma, a veces el cuerpo, a veces pasamos por situaciones de agresiones físicas, y como a José, que lo golpearon y lo metieron en una cisterna y lo dejaron caer. Las cisternas eran profundas, así que imagínense lo que se lastimó él al caer y los azotes que recibió, y hablo físicamente, cuando fue esclavo y ahí en la cárcel y todo lo que él pasó. Y muchas veces esos golpes que nos dan
no entendemos el sentido que tienen, pero hoy Dios quiere hablarnos precisamente porque Él quiere hacer la obra que hizo en José y la quiere hacer en nosotros y darnos cuenta que nuestros perseguidores son usados por Dios. Todos ellos han sido las herramientas en manos de Dios. Cuando ellos nos lanzan el golpe para destruirnos, el Señor los dirige para que ese golpe nos vaya labrando a la imagen de Dios. ¿Te das cuenta de la diferencia? El Señor los usa a ellos. Una persona que está en el mundo, pues es destruida por Satanás. A veces vemos vidas que son terribles, ¿verdad? Esa gente, por ejemplo, que está en la calle, que ya hasta enloquecieron porque se quedaron sin nada o se quedaron solos o porque se drogan y su mente ya no responde y andan como vagabundos, perdidos. Son como esas piedras desmenuzadas, porque los golpes que da el enemigo son para destruir, para matar y para robar. Pero cuando nosotros somos hijos de Dios, esos golpes que recibimos son cuidados por Dios, son calculados por Dios y duelen, claro que sí, y lastiman, pero no nos destruyen. Están labrando la imagen de Dios en nosotros. Eso es lo que significa cuando el Señor le dice a Aarón que dé la bendición sacerdotal. Ahí en Números 6:25 dice: el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Es ese trato de Dios para que su rostro resplandezca en nosotros, para que los demás puedan ver a Dios a través de nuestra vida. Ahí también lo dice en Salmos 80:19. Oh Señor Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Recuerdo una frase que dijo este gran escultor Miguel Ángel. Le preguntaron que, pues, cómo hacía para convertir un pedazo de mármol, que es una piedra tan dura, en algo tan bello. Y él contestó: solo le quito lo que le sobra. Él ya tenía en su mente, este don que Dios le dio, le daba la capacidad de tener en su mente la obra terminada y empezaba a golpear. Pero los golpes eran precisos y eran calculados. Y así es el trabajo de Dios en nuestra vida. Por eso dice la Biblia, y Jesús de hecho nos dice, que no seremos probados o tentados más de lo que podemos resistir. Y a veces sentimos, la verdad, que nos morimos con los golpes, pero no vamos a morir. Así como Moisés no murió en las aguas y después las venció con una vara, que fue el instrumento que Dios puso en sus manos, de la misma manera Dios controla los golpes para que vayamos siendo formados a imagen y semejanza de Dios, a la imagen del varón perfecto, para que los demás puedan ver el nombre del Dios que nosotros invocamos, que los demás se den cuenta que de verdad nosotros servimos al Señor, porque reflejamos en nosotros su imagen. Mira lo que dice en Proverbios 27:17. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Cómo afilamos un cuchillo? Pues con otro metal, ¿verdad? Los afiladores son metales duros para poder dejarlo, el cuchillo, para que funcione perfectamente, ¿verdad? Así somos nosotros. Por eso, con personas que son nuestros perseguidores, y Jesús dijo que amemos, que perdonemos y que oremos a los que nos calumnian, a los que nos persiguen, que los bendigamos de hecho, que si ellos nos piden de comer o de beber, se los demos, que no paguemos mal con mal, sino que venzamos el mal con el bien. Toda esta palabra
está dada para nosotros. Cuando estamos viviendo situaciones tan terribles, es difícil actuar, pero ese es el momento en el que Dios nos muestra, para que después nos demos cuenta que todo sirvió para labrar en nosotros la imagen del Señor, para tallar, porque a veces son golpes, a veces son unas lijas muy, muy fuertes, muy duras para limar y quitar de esto lo que nos sobra, ¿verdad? De la imagen del Señor, porque Él nos creó a imagen suya, pero la carne, el pecado, la naturaleza caída nos van añadiendo. Entonces somos una masa sin forma, unas piedras ahí sin forma que necesitamos ser labrados. Y el rostro, ese rostro de Dios que quiere que mostrar a través de nosotros. Por eso Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y nos damos cuenta cómo vamos menguando, vamos decreciendo nuestra carne. Lo que a nosotros nos gusta y lo que queremos, cómo se va debilitando. Nuestras debilidades, nuestros errores, nuestros pecados, nuestras faltas se van debilitando ante la presencia de Dios. Cuando nosotros oramos, estamos en su presencia. Va cambiando. Por eso el mundo siempre saca frases de, es que sé tú mismo. ¿Sabes qué? Si yo soy yo misma, qué horror. Con el carácter que yo tenía, con la forma de ser que yo tenía. No, mejor que Cristo sea en mí. Qué diferente, ¿verdad? Conocerme a mí misma es darme cuenta de mi naturaleza caída, pero saber que soy nación santa, que soy, linaje escogido, que soy pueblo adquirido por Dios, que soy una hija de Dios y que Él me está formando a la estatura del varón perfecto, que está recuperando Dios en mí la imagen de Él, que originalmente ese es el propósito de... ¿Me das agua, por favor? Ese es el propósito de Dios para nuestra vida, que seamos a su imagen, conforme a su semejanza. Pero traemos arrastrando tantas cosas de herencias familiares, de educación y todas nuestras concupiscencias, que todo eso es lo que el Señor está trabajando en nosotros. Es eso lo que Dios está quitando con cada golpe. Perdón. Por eso dice que hizo pasar. Gracias. Disculpen. Que hizo pasar hombres sobre nuestra cabeza. Literalmente hemos sentido, ¿verdad? Cómo la gente pasa sobre nosotros y nos pisotea. Y Dios lo hace así. Dios no se lo permite, sino Él manda a todos nuestros adversarios para que vayan y estén contra nosotros, luchando y atacando, pero como repito, Dios los toma a ellos como instrumento para darnos golpes certeros, exactos, para quitar lo que sobra, no para destruirnos, no para deformarnos, sino para formar en nosotros la imagen de Dios. Y ese rostro del amor de Dios se manifestó plenamente en la cruz del Calvario. Jesús mismo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo cargó en Él todo nuestro pecado y además pagó con su sangre por cada herida de las que tenemos. Cada vez que duele, que de verdad sangra el corazón con las humillaciones, con los insultos, con estas persecuciones. Y decíamos que no solamente hablamos de personas, sino cuando la enfermedad nos golpea o los problemas económicos, cuando esas deudas así como que te persiguen, ¿verdad? Como el faraón y sientes que estás a la espalda tienes el mar rojo y enfrente tienes al faraón dispuesto a destruirte y a matarte, pero ahí se interpone el Señor. Está delante de ti, protegiéndote de tus adversarios. No pueden hacer más de lo que Dios les permite. No pueden
pasar, ni darte más, ni agredirte más de lo que puedes resistir, porque es el golpe que necesitas exactamente para alguna de las partes de la imagen del Señor, su carácter, sus actitudes, sus pensamientos, sus palabras. Mira lo que dice en 1 Corintios 10:13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Para empezar, Dios no da cargas sobrehumanas, aunque a veces así nos sentimos, que ya no soportamos más, que es tanto el peso, ¿verdad? Que ya no resistimos. Bueno, ahí debemos enfocar nuestros pensamientos no en los problemas, sino en la palabra de Dios, porque esa es la verdad. Dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no los dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. La fe, la paz, el gozo, todo el fruto del Espíritu Santo es la salida para todo esto. ¿Por qué? Porque nos golpean en el orgullo, nos golpean en la soberbia, en el cómo es posible que a mí me hagan esto. Y en cómo es posible que a mí me pase, que Dios no me responda. Está solamente permitiendo esto. Pero mira, hay algo muy interesante. Tentados, esta palabra de ninguna tentación, y después dice no los dejará ser tentados, viene del griego peirazo, que tiene dos significados. Uno es literalmente incitar al pecado, tentar, y el otro significado de la misma palabra es probar, examinar, disciplinar. De hecho, la raíz significa literalmente perforar. Por eso duele, porque sí nos perfora, y a veces es un taladro y a veces es una sierra, ¿verdad? Y vemos así como Job con todos sus amigos, aparte de que Satanás directamente se fue contra él y Dios se lo permitió. Además, pues venían los amigos de Job a darle este tipo de persecución, a criticarlo, a juzgarlo, a hacer, como decimos en México, leña del árbol caído, ¿verdad? Así que el Señor nos dice claramente, no te ha sobrevenido ningún problema, ninguna adversidad, ninguna persecución que no sea humana. Y Dios es sobrenatural. Dios es el Todopoderoso. Él tiene el control de todo esto. Pero además fiel es Dios, que no te dejará ser probado, ser examinado y ser disciplinado y ser perforado más allá de lo que puedes resistir. Somos piedras vivas y decíamos que cuando las personas están en este mundo, pues son desmoronadas por Satanás, literalmente. Así como lo dice en Juan 10:10, que el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir, pero Jesucristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Así que cuando estamos pasando con estos perseguidores, pues estamos en esta situación, pero no temas, esa situación no te va a matar. Y además, esa frase que algunos dicen, lo que no te mata te hace más fuerte, bueno, eso funciona con los cristianos, porque la fortaleza de Dios es la que está en nosotros. Ahora, hablando de que somos piedras, hay algo muy importante. ¿Por qué? Porque Dios nos compara y nos trata como a piedras. Bueno, Él dijo que Él es la roca. Y sobre Él mismo, que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, establecería su iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Somos rocas, no somos ni madera, ni heno, ni hojarasca. Somos piedras. Tenemos que ser sacados de la misma naturaleza de Jesús. Y cuando las personas no están en Cristo, pueden estar juntos
¿verdad? ¿Has visto esos montones de piedras que ponen previamente a la construcción de un edificio o de, no sé, de un muro de contención, por ejemplo? Y los ves amontonados a un lado. Cuando las piedras están amontonadas, es exactamente como las personas viven en este mundo sin Cristo. Pueden estar juntos como familia, pueden estar juntos en un club, pertenecer al mismo club, tener los intereses semejantes, como matrimonio, aparentemente pueden estar juntos, pueden pertenecer a un colegio, inclusive a la congregación, pero mientras no estén en Cristo y mientras no estén siendo forjados en Cristo para construir un edificio que es la iglesia, edificar, ser parte de ese edificio, como dijo Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia, solo son un montón de piedras, porque no edifican nada, y además están sobre la roca y se van a hundir, sobre la arena y se van a hundir con cualquier viento, con cualquier huracán. ¿Te das cuenta? A veces, por eso las familias a veces aparentemente viven juntos, pero cada quien está en su propia vida. Cada quien hace lo que quiere, cada quien vive su rol, el esposo, la esposa, cada uno está en su lugar, y aunque habitan en la misma casa, por eso no hay nada edificado. Y fácilmente pues se desprenden y se separan uno de otro, ¿verdad? En la congregación igual. Hay gente que nada más asiste, hay gente que nada más va a crear problemas, pero eso es ser un montón de piedras y en realidad no es ser parte de la iglesia de Jesucristo, porque solo Cristo nos edifica. Y para que una piedra, al construir un muro, un edificio, para que una piedra encaje con otra, hay que golpearla para darle la forma correcta, el tamaño correcto y labrarla al gusto del diseñador, que es Dios. Así que dice Primera de Pedro 2:5, ustedes también, como piedras vivas, fíjense bien, es un mandamiento, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Recordemos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es Dios habitando en nosotros. Pero ahora, ¿para qué estamos siendo labrados y tallados? ¿Quiénes somos para Dios? ¿Por qué tanto golpe? ¿Por qué deseamos no solo de nuestros perseguidores, sino de la enfermedad, de problemas económicos? Todos sentimos que nos golpea, problemas familiares y muchas adversidades que vienen a nosotros como un verdadero tsunami, ¿verdad? Y de repente sentimos, ¿qué pasó aquí? En un instante todo estaba bien y en un instante las cosas cambiaron. Algo sucede, alguien se murió, alguien se accidentó, una noticia, una circunstancia, y sentimos que nos llegó un tsunami y en otro momento bajó el agua y dejó un lío ahí, ¿no? Todo de cabeza, todo fuera de lugar. Así nos sentimos, esos golpes. ¿Por qué? ¿Por qué tanto golpe? Nada más es para que aquí aprendamos, nada más que es para que aquí tengamos el carácter de Cristo. Cuando Jesús vino a dar su vida por nosotros, no vino nada más a recuperar lo que Adán perdió, que son las bendiciones. No vino nada más a darnos una vida linda, que está prometido por Dios. Y además también estamos aquí para ser bendecidos, no todo es dolor y golpes, ¿verdad? Pero Jesús, Él tenía los ojos puestos en un galardón mayor, en la eternidad. Y aunque empezamos a vivir la vida eterna aquí, en esta tierra, nos estamos preparando para la eternidad. Porque el propósito de la iglesia es superior a solamente reunirnos y congregarnos. Mira lo que dice Primera de Timoteo 3:15.
Pablo le está hablando a Timoteo y le dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. O sea, Dios ya no habitaba en el templo, ni en templos físicos, que esos solo son ladrillos, sino en la iglesia que somos nosotros. Lo voy a repetir, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Somos columna, el baluarte es ese, en los castillos, es como esa cabina de vigilancia que está arriba de las torres, desde ahí, eso es un baluarte. Nosotros estamos aquí como una columna y para vigilar la verdad que es Jesucristo. Que la palabra de Dios sea predicada de la manera fiel y santa como Dios la da, sin alterarla, sin cambiarla. Y por supuesto que eso es un trabajo extraordinario. Todos estamos para predicar la palabra de Dios, para vivir la verdad en nuestra vida que es Jesucristo, para que se note quién es Dios, que es el Dios al que nosotros invocamos. ¿Recuerdas lo que dice la palabra de Dios? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se arrepintieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Nosotros somos los que debemos establecer el reino de Dios. Cuando nosotros hacemos lo que corresponde, Dios sana a nuestra tierra. Dios nos levanta como su iglesia. Y es exactamente el propósito de Dios, va más allá de lo que nosotros vemos o entendemos. A veces pensamos que tenemos aquí en esta vida un propósito, pues de estar bien, de cuidar a nuestros hijos, de hacer un patrimonio para nuestra vida, de vivir en santidad, de ser como una familia linda. Pero nuestro propósito va más allá. Dios tiene ministerios más grandes. Nosotros debemos impactar a las naciones. No estamos aquí para permanecer bajo una caja como luz de este mundo. Estamos para transformar, estamos para ser vistos. Y por eso debemos ser transformados. Por eso Dios nos manda tanto golpe y permite tanta persecución en nuestra vida, de una y de otra manera. Mira lo que dice ahí Gálatas 2:9, y vamos a empezar a ver el propósito de Dios. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, bueno, nos dieron la mano y todo. Entonces, los apóstoles eran considerados como columnas y ya vimos que todos tenemos un llamado por Dios. Mira ahora dónde deben estar puestos nuestros ojos, así como Jesús los puso en la vida eterna, en la eternidad que a través de su sangre íbamos a recibir nosotros y nos iba a convertir en sus hijos a los que creemos en Él y le obedecemos. Bueno, mira esta visión. Quiero que pongas en tu corazón estos pensamientos de la palabra que voy a leer y te visualices no como la víctima de las circunstancias, sino como la obra maestra de Dios. Mira dónde te quiere poner Dios. Apocalipsis 21. Voy a leer versículos salteados, por favor lee todo el capítulo. Verso 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, está hablando Juan, el apóstol, las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios descendía esa ciudad. Verso 11, teniendo la gloria de Dios,
y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ya nos dimos cuenta a los que decía Pablo, y ellos eran considerados columnas, los cimientos, los apóstoles son esas columnas fuertes que soportan la iglesia que Jesús estableció. Verso 19. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda y así sigue describiendo. Vámonos al verso 21. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, y no viene ya templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. No, verso 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Cada viernes hablamos de lo mismo. No todos van a entrar. Sé tú, por favor, de estos que entren, de los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Mira el futuro glorioso que Dios tiene para ti y para mí y para todos los que le obedecemos. Esto es, por eso estamos siendo labrados. Mira lo que dice Apocalipsis 3:12, por favor. Ya vimos que las puertas son las tribus de Israel. Los cimientos de la iglesia son los apóstoles. Pero mira lo que dice Apocalipsis 3:12. Al que venciere, dice Jesucristo, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Mira lo que dice ahí, al que venciere. Al que venciere, ¿qué? La tentación, la prueba, la disciplina. Al que venciere esa prueba que viene con nosotros cada día, de una o de otra manera. Y esta es una forma. Algunos hemos sido diseñados para ser columnas. Entonces, para una columna se requiere una piedra dura, como el mármol, ¿verdad? Como la cantera, y esas piedras a veces son las que reciben más golpes, a veces el trato es más fuerte. Pero mira ahora Mateo 13. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 13, y también voy a leer ahí del 44 al 46. Además está hablando Jesús. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Verso 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Quién es esa joya? ¿Quiénes son esas perlas preciosas? ¿Quiénes son esas piedras de ese tesoro? Jesús dejó todo lo que tenía, dejó su divinidad. Y como les he dicho muchas veces, es algo que mi mente no alcanza a comprender, cómo es que Jesús dejó la divinidad y se hizo totalmente hombre, pero lo hizo por nosotros. Pagó el precio más alto, y tú y yo somos esas joyas y esas perlas preciosas. Somos por las que Jesús pagó. Y decía que algunas veces algunos fueron diseñados o fuimos diseñados para ser columnas
como unas piedras duras, y por eso pues los golpes son fuertes y el trato de Dios es más duro. Algunos otros fueron diseñados. Dice, ¿recuerdas que ahí en la Nueva Jerusalén había toda clase de piedras preciosas? Pues algunas personas fueron diseñados por Dios para hacer esas piedras preciosas, que aunque hay que cortar y golpear también, pero el trato es más suave. Unos tienen que soportar más peso como columnas y otros brillan más, pero todos fuimos creados para ser parte del templo vivo de Dios. Por eso a veces hay personas a las que Dios trata con más ternura y brillan y todo el mundo los reconoce. Otros están ocultos, pero no importa porque las columnas y los cimientos están ocultos, no se ven. Uno no ve los cimientos en una casa o en un edificio, en un palacio, pero son los que sostienen las paredes y a las otras piedras que son unidas para formar las paredes, ¿verdad? Por eso a veces Dios trata diferente a cada uno y nadie debemos envidiar la posición de los demás, porque cada uno tenemos el lugar que Dios escogió para nosotros. Y hoy puedo realmente darle gracias a Dios por ellos, por mis perseguidores. Y es difícil. Y a veces las circunstancias que me siguen golpeando no es nada fácil. Y a veces lloramos, de verdad nos desesperamos, pero Dios está aquí. Dios está con nosotros. Porque Dios es el único que puede convertir una pesadilla en bendición. Así como dijo José, yo no soy Dios. ¿Acaso soy yo Dios para juzgarlos? Lo que ustedes han hecho contra mí, Dios lo convirtió en bendición. Y además mostró el propósito para lo que Dios permitió todo eso, ¿verdad? Así que Dios me mostró esas palabras. Ahora las comprendo y las puedo vivir de esa manera. Porque todo lo que hicieron contra nosotros, para destruirnos, para lastimarnos, para deshacernos, Dios lo convirtió en bendición. Dios moderó esos golpes para que dieran en el lugar exacto y quitar lo que sobraba, porque al final tendremos labrado el rostro de Dios en nosotros. Él hará resplandecer su rostro sobre nosotros. Y cuando las personas empiezan a reconocer a quién servimos y que Dios se manifiesta en nosotros, empiezan a reconocer ese rostro labrado de Dios. Es hermoso, porque no se avergüenza Dios de llamarse nuestro Dios. Y todo esto tiene un buen final. Todo este trato no es nada más para hacernos sufrir y para lastimarnos, no. Todo este trato tiene una bendición. Y hoy estoy muy gozosa, porque después de muchos años de estar orando, de estar siendo tratada por Dios, el Señor me confirmó su promesa. Y además me dio palabra para ti, que eres parte de la iglesia de Jesucristo. Esta palabra es para el pueblo de Dios. Si tú no tienes a Jesucristo como tu Señor, si tú no le reconoces como Dios verdadero, como tu único y suficiente Salvador, este es el tiempo que lo hagas. Porque estos tiempos son un parteaguas en la historia del mundo. El Señor me dijo, voy a dar la palabra que me dio Dios, esta palabra profética para este remanente que está escuchando. La palabra de Dios la da, es personal porque la da a quien va dirigida. Y es para ti en esta noche. El Señor me dijo, di a mi pueblo que de la misma forma que liberé a Israel en medio de la destrucción de Egipto, traeré en este tiempo liberación a mi iglesia. Liberación financiera y cumplimiento de mis promesas, dice el Señor. Y en Deuteronomio 28
Por favor, lee del 1 al 14, pero sigue la palabra de Dios. Verso 9. Te confirmará Dios por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Dios es invocado sobre ti y te temerán. Y ahora, dice el Señor, cosecharán lo que han sembrado por tanto tiempo, en diezmos y en ofrendas. Malaquías 3:12. Y todas las naciones les dirán bienaventurados, porque serán tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. Porque yo traigo aflicción a Egipto, pero ahora es cuando mostraré que yo, el Dios Todopoderoso, hago diferencia entre los hijos que me obedecen y guardan mis mandamientos y los que viven bajo la ley del príncipe de las tinieblas, del mundo y de la carne. Y sigue hablando Dios, y aún algunos se corromperán tras las riquezas y dirán, mi mano y mi fuerza han hecho estas cosas y me han prosperado. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo, dice el Señor. Esta palabra me la dio Dios hoy. Muchos años he orado porque esto llegue a mi vida, pero Dios me mostró que esto iba a llegar a la iglesia del Señor, que hemos estado en esclavitud, en finanzas o en situaciones difíciles, en salud muchos, en otras adversidades, pero este es el tiempo en el que Dios se va a manifestar. Y así como hizo diferencia y las plagas llegaban a Egipto y azotaban a Egipto y lo destruían y a los israelitas ni siquiera los tocaban, no los dañaban, de la misma manera Dios está convulsionando este mundo, está trayendo destrucción sobre Egipto, está trayendo más enfermedades, está trayendo plagas, problemas económicos, carestía, pero ahora se va a manifestar estas profecías que las ha dado Dios durante muchos años a través de muchos siervos. Llegó el tiempo de manifestarse en tu vida y en la mía. La bendición, la liberación, ahora es el tiempo. Y yo estoy muy, muy gozosa porque vamos a empezar a ver ya los milagros que estuvimos esperando durante tantos años. Prepárate para recibir la bendición, te dice el Señor, porque aquí yo hago cosas nuevas que tú nunca has imaginado y que te van a traer paz y prosperidad cual nunca ha habido en tu casa, dice el Señor. A los que me temen nacerá el sol de justicia y yo traeré salvación sobre ti y sobre tu descendencia si guardas mis mandamientos y me amas con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y más que a nada y más que a nadie, te dice el Dios Todopoderoso. Métete con Dios, este es el tiempo, y métete con Dios, así como has estado en la tribulación, ahora en la bendición, para que no vayas a dar la vuelta a Dios, a darle la espalda a Dios, por causa de la bendición, de las riquezas, de todo lo que viene para los hijos de Dios. Y no vaya a ser que una generación de tus descendientes no conozcan a Dios. Dios siempre da promesas con condiciones, pero también da bendiciones con advertencias. Este es el tiempo glorioso que hemos estado esperando. Estemos unánimes, y el Señor me dijo que esta semana que viene estemos orando, ayunando para recibir las bendiciones de Dios, y prepárate para la bendición. Muchas gracias por conectarte. Yo soy la hermana Mónica Lara y te deseo una semana llena de la gloria de Dios, de la bendición que enriquece y no trae tristeza. Y escucha este mensaje de nuevo, escucha esta palabra de Dios para tu vida. Párate en la fe y sé firme, mantente firme en la fe y en las promesas de Dios, porque somos columna y baluarte de la verdad, y esta es la verdad para nuestra vida. Comparte estos estudios y te espero el próximo viernes. Que Dios te bendiga.